ganó con un paupérrimo 34%. Y como una lombriz apegada al estómago de un ladrón de cuello blanco que masacró y endeudó a su pueblo, y la justicia panameña, ¿qué hace? Lo envía de fiesta a Colombia. Así inicia el primer año de este gobierno. Bienvenidos. Bienvenidos compañeros, camaradas de otros países y de nuestra hermosa tierra panameña. Estamos una vez más aquí mostrando que la juventud realmente sí tiene una opinión política y que sí tiene aquí que pagar seguro, sí tiene que trabajar y sí tiene que estudiar. Y que es muy importante lo que piensan los jóvenes y sobre todo en este primer año miserable. Bueno, estamos de vuelta en Radio Resistencia. Hace un par de semanas pudimos retomar nuestras actividades. Ha sido un mes, un año complicado. Desde la última vez que estuvimos con ustedes teníamos muchas cosas en mente que queríamos hacer, pero lastimosamente el paso firme de Molino nos ha detenido un tanto, pero seguimos en la lucha, seguimos beligerantes, seguimos demostrando valentía ante un gobierno que pretende acabar con todo el movimiento social. Yo creo que es importante, compañeros, hoy, ya que el día 1 de julio se cumplió el primer año del gobierno de José Raúl Mulino, que hagamos un análisis de este primer año, ¿no? En un año ha pasado de todo. En menos de un año José Raúl Mulino logró lo que a Laurentino Cortizo le tardó 4 años. Detener completamente al país, el paro docente, uno de los paros docentes más grandes de la historia, el sindicato de trabajadores de la construcción en las calles y también en huelga, enfermeras y médicos en las calles, estudiantes no solamente de secundaria, sino también universitarios. Estamos unidos todos los estudiantes en las calles luchando por el respeto al pueblo. Ya no solamente son cuestiones puntuales, pero creo que es importante que hoy hablemos un tanto de eso, de todas las cosas que nos traen aquí hoy. Ayer te comentaba, mientras esperábamos, Daniel, la investidura de la nueva junta directiva de la Asamblea, que me llamaba poderosamente la atención cómo después de la coyuntura más importante que ha tenido el país en los últimos 35 años, que fue la coyuntura minera, que literalmente detuvo el país completo por más de 40 días, pasamos a tener un gobierno con tintes autoritarios, totalitarios y básicamente fascista. Entonces hay varias cosas que nos tienen aquí el día de hoy. Les doy la oportunidad a ustedes para que nos vayamos desarrollando un tanto en eso. Yo creo que podemos empezar por eso, pues nuestra primera herencia en el tema de luchas sociales es el tema minero. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Qué más ha pasado? No sé, cuéntenme a ver qué piensan. ¿Y la presentación? Sí, se me olvidó. Tenemos rato sin estar por acá. No puedo olvidar de presentar a mis compañeros de siempre. El compañero Daniel Santana. Hola. Nuestra queridísima Tanquillal y su servidor Ahmed X, para servirles hoy y siempre a ustedes y a la patria. Amén. Bueno, yo creo que ha sido un gobierno difícil, y difícil es poco para un solo año. Es mucho para un solo año, pero es poco para la palabra. Y es difícil describirlo. Estábamos afuera de la cerca de la Asamblea, esperando recibir las palabras del presidente, esperando la muy reñida elección del presidente de la Asamblea también. Que bueno, me ha dejado un poco un mal sabor de boca, porque siempre nos ponemos a pensar que bueno, ganó la oposición, pero ¿cuál es la oposición? Eran los panameñistas. Y la partidocracia, los partidos tradicionales, pues no sé qué tanta oposición vayan a hacer al gobierno, cuando ya ellos pues se pusieron de acuerdo para aprobar la ley más nefasta en muchos años, que es la ley que pues termina de entregar nuestra seguridad social a los bancos. Creo que deberíamos ir llevando este programa como un poco el repaso del gobierno. No solamente de Mulino, porque sí, Mulino es un desgraciado, pero hay otros desgraciados también. Está Mayer, está la Asamblea. Wow. Tito Afú. Paulette Thomas, te quiero mucho. Y bueno, ella también tiene su podcast. Ojalá se lo cancelen. Ajá.
Cancelada. Antes de que entremos como en los detalles de este primer año del gobierno de Joselito, como le digo de cariño, don Francisco, como le ha determinado el público panameño, yo creo que es importante tocar un punto que dices, Daniel, hablaste sobre la partidocracia. Yo creo... Desde hace meses se habla de que la partidocracia en Panamá está en crisis. Estamos hablando de una oposición actual que es representada por una bancada mixta del panameñismo, de la gente de la coalición Vamos, de la gente de Moca, gente que no comparte en teoría ningún ideal, pero se unieron en una oposición que hace un par de años era gobierno con los que ahorita son gobierno. Y entonces la bancada oficialista o los que representaban a la bancada oficialista en esta nueva junta directiva son el PRD y realizando metas. Es una cuestión como confusa, difícil de entender. Creo que más que la partidocracia estando en crisis, la democracia panameña está en crisis. Los partidos políticos no tienen ideología, las coaliciones tampoco, nada responde a nada. Bueno, sí, responden al poder económico, al dinero, a los maletinazos, y yo creo que es importante que nos replanteemos cosas. Pues empezamos hablando del tema de la mina, pero yo creo que una de las primeras cosas que hace estallar este gobierno es el tema de la ley 462. Estuvimos durante meses en mesas de escucha en la que se ignoraron a la mayoría, pasando por encima de la democracia, que se supone que la democracia es el poder de los más. Se ignoraron a los más para hacerle caso a los menos más privilegiados del país, y eso nos ha traído a una situación de la que parece no tenemos salida aún. Entonces no sé si ustedes quisieran comentar algo. De hecho, algo que me parece como una contradicción, que Mulino lo afirma en su propio discurso, es que dice que los manifestantes atentan contra las instituciones. Y las instituciones que están basadas en las leyes que han sido impuestas por los representantes que fueron electos por el voto popular. Y él dice, ese voto popular, ese mandato popular es sagrado. Pero parece que el pueblo en sí no es sagrado. ¿Cómo a tu conveniencia, cuando la democracia, cuando el sistema electoral aquí en Panamá funciona para tus intereses, la voluntad del pueblo sí es sagrada? Pero la voluntad del pueblo no es sagrada cuando se manifestó por más de 40 días en el 2023 para rechazar la minería, y lo primero que tú dices cuando eres electo es que se va a reabrir la mina. Entonces hay una dicotomía entre respetar la sagrada voluntad del pueblo y totalmente pues insultar al pueblo. De algo que me viene mucho a la mente es lo que está pasando ahorita mismo el honorable pueblo de Bocas del Toro, que ante todos los medios que lo han llamado de vándalos, lo han llamado delincuentes, ellos simplemente están ejerciendo su derecho cívico y su responsabilidad con la patria en defender los mejores intereses nacionales. Algo que dice Mulino es que las instituciones que están llenas de pues las personas del gobierno son para defender los mejores intereses nacionales, y que por eso él participó en su momento para los distintos tratados, los distintos convenios. Cuando era canciller. O cuando era canciller para vender más la nación. Así es. 23 tratados. Dice. 23 tratados. Sí. Y algo que me parece y que me llama poderosamente la atención es que este tratado de entregamiento, para decirlo como es que él lo maquilla todo para decir que estamos reforzando la soberanía nacional. Así Y es. luchando en contra de las drogas. Y luchando en contra de las drogas. Entonces, son estos elementos distractores donde no solamente está haciendo lo que le da la gana, sin importarle la sagrada voluntad del pueblo, como a sus palabras, sino que directamente piensa que el pueblo es tonto. Así es. Hemos tenido un problema de drogas desde la invasión, porque la violencia que nos dejaron los gringos está materializada, representada en ese problema de drogadicción, de narcotráfico. Sí, como dice un poeta por ahí, Efectivamente. que las armas las dejó la invasión. Ahí les damos las tareas de quien lo dijo. Pero ahora es que el problema de las drogas se va a solucionar con la intervención gringa. Como si ellos estuviesen manejando el problema de drogadicción bien en su país. ¿En qué otro país del mundo tenemos gente quedándose doblada en las calles por consumo excesivo de fentanilo? Les dejo eso también de tarea. También hay que recordar el gobierno de México.
la intervención de los Estados Unidos en México con la guerra del narcotráfico, en contra del narcotráfico, en realidad que dejó muchas más muertes, mucho más narcotráfico y también dejó gobiernos narcos. Pero, y eso, el problema de eso es que también fueron la excusa perfecta para aprovechar y desaparecer un montón de personas. Así es. Verdaderos opositores, líderes sociales, líderes indígenas. Que bueno, es como lo de los falsos positivos en Colombia. Así es. Todo el mundo aquí es guerrillero, pero son campesinos vestidos. Así es. Todo el mundo aquí es comunista, pero son estudiantes que se manifiestan. Maestros, estudiantes, pueblos originarios. A mí lo que me da un tanto de terror con el discurso que decía ayer el presidente Molino, que ahora más tarde podemos ir a un tanto a eso, aprovechando que estamos hablando de esta guerra en contra del narcotráfico, es que cuando el gobierno de Molino toma posesión, el Ministerio de Seguridad publica lo que ellos denominan el Plan Firmeza. Que el Plan Firmeza es como el protocolo que el Ministerio de Seguridad va a llevar, los ejes que ellos van a estar trabajando. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de leer el Plan Firmeza, nos encontramos con dos cosas sumamente interesantes en el Plan Firmeza. ¿Cuáles son los ejes? Los ejes son como el problema que el Ministerio de Seguridad observa que van a atacar. Hay dos cosas que ellos ven como problema. Uno, la manifestación, la protesta social. Eso es un problema para el Ministerio de Seguridad y lo van a detener, como han demostrado. ¡Terrorismo! Ese es el segundo problema. En este país, ¿cuál fue el último atentado terrorista que hubo si no fue la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989 por parte del ejército norteamericano? ¿Cuándo nosotros hemos tenido un problema con el terrorismo? Sandía. Entonces, ¿pero qué sucede? Cuando los compañeros del Suntrax salen a manifestarse en pro de los intereses populares, lo primero que sale el presidente a decir es que ellos son terroristas. Entonces, ayer cuando yo escucho que hay que esta nueva guerra con el narcotráfico, me quedo pensando en las situaciones que han pasado muchos países de la región y cómo se han perseguido a líderes sociales usando de excusa vinculaciones muchas veces falsas con supuestos líderes de carteles del narcotráfico y demás. En un poquito más alejado de eso, hablando también, porque esto todo sale a raíz del memorándum de entendimiento, tratando de mantener su postura con el memorándum, Molino dice que él ha participado en un montón de foros a nivel internacional en la defensa de la soberanía del canal y que por eso él es un acérrimo propulsor de los embalses de Río Indio. Porque es más importante que el poder económico que él está intentando satisfacer con estos embalses esté bien por encima de las 600 familias, más de 1.200 personas que van a ser desplazadas y hoy todavía no saben a dónde ni cómo van a subsistir. Esta gente importa menos que sus 11 familias que pueden viajar 3, 4, 5, 10 veces al año a Miami en aviones privados. Y algo que a mí me cabrea mucho sobre eso del Río Indio, sobre ese pueblo hundido próximamente de Río Indio, porque hay pueblos hundidos, que hay escuelas abajo del agua después de la ampliación del canal y por el hecho de simplemente hacer el canal, el lago Gatún, todos esos pueblos hundidos. Es que también no solamente se desplazan de sus tierras a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos que viven allí, sino que también qué pasa con la fauna, qué pasa con los árboles, qué pasa con los animales que son desplazados de allí. Nosotros somos el corredor mesoamericano y dentro del corredor mesoamericano tenemos una mina, tenemos Río Indio, tenemos un canal. Estamos acabando con nuestra propia tierra, como si nuestra propia sobrevivencia, nuestra propia economía nos condenara a nosotros mismos como panameños a acabar con nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante Río Indio? Porque muchas empresas que son las encargadas de talar los árboles después que eso es inundado, muchas veces son empresas poderosas canadienses. Melo también está metido en eso. Entonces, son empresas que dicen que supuestamente es mucho mejor para el medio ambiente cortar árboles que están bajo el agua que los árboles afuera del agua. Que también en eso entra Bocas del Toro, que por eso es que estoy cabreada, que Bocas del Toro cortó no sé cuántos árboles. ¿Cuántos árboles ustedes notan? Tenemos una mina, van a inundar otro pueblo. ¿Cuántos árboles no han cortado debajo de todos esos pueblos hundidos? ¿Cuántos árboles no quieren cortar o no vendieron ya con Río Indio para empresas canadienses? Y los canadienses que están súper metidos en nuestro país, fucking canadienses, lárguense. Corten sus árboles y no sus tierras. Algo que tú dices,
que para retomarlo en el gobierno, y yo le dirijo este mensaje a Juan Carlos Navarro: eres un hipócrita, Juan Carlos Navarro. ¡Hipócrita! Porque te vendiste como ecologista, te vendiste como el tipo más ambiental, y ahorita mismo pactaste con el gobierno. Creo que fue ayer que dio una declaración por el tema de un año de gobierno, que él dijo que él era un tipo que no estaba haciendo política, que él estaba haciendo un trabajo de Estado. Y si de verdad estuviera haciendo un trabajo de Estado, Molino propondría un plan sostenible a largo plazo que pudieran retomar otros gobiernos. Así es. Que no lo está haciendo, porque ningún gobierno en la historia de la vida republicana de nuestro país ha tenido programas de Estado. Y por eso tenemos problemas tan estructurales como la educación, como la salud. Así es. El único vestigio de eso fue la Caja de Seguro Social, y se la están cagando. Hablamos bastante de Molino en su primer año, pero yo creo que este primer año estrena bastantes figuras. Tenemos una asamblea llena de nuevos mismos, de los falsos independientes, y también tenemos alcaldías interesantes que dan mucho de qué hablar. Yo quisiera hablarles un poco de la nueva asamblea, porque si bien es cierto, tenemos una crisis que estamos enfrentando por la ley 462, pero esa ley fue propuesta por José Raúl Molino y sus amiguitos, ¿no? Por el Chapman, que está casado con la administradora del Fondo de Pensiones de Global Bank, por el Boyd, que ha estado en gobiernos anteriores, y por toda su gente, ¿no? Pero al final esta ley fue aprobada por 48 vendepatrias, por muchos de los nuevos independientes. Es importante mencionar aquí a la traidora de Grace Hernández, de Moca, que en el 2023 se bañó de pueblo y utilizó al pueblo para llegar a su posición, caminando con el pueblo en contra de la minería, pero hoy está vendiendo a ese mismo pueblo, porque importan más los árboles que la vida humana, ¿no? Yo no estoy diciendo que uno importa más que el otro, pero se supone que uno debería ser consecuente. Aquí no somos ecologistas, no estamos hablando nada más de la tierra, estamos hablando de cómo coexistimos todos en el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando también del traidor de Edwin Cedeño, estamos hablando del Barboni, estamos hablando de las Paulette Thomas, de los Jorge Bloises, que se llenan la boca de educación y que ahora están muy preocupados. Bloise creo que fue el último voto, ¿no? Que él dice que él estaba orgulloso de votar por alguien que fuera independiente, por alguien que es de un partido, que por votar por alguien que no fuera escogido en el Palacio de las Garzas, y por eso él se vestía de demócrata. Él se vestía de democracia, y él personificaba la democracia por eso. Pero entonces no le interesó cuando se pactó la ley 462 en el Palacio de las Garzas. No le interesó cuando la 462 estaba en discusión, y él dijo: pero es que yo creo que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. No está pateando la pelota. Con Bloise a mí me parece sumamente interesante, que siento que es la figura que está utilizando el gobierno desde Vamos para vender su discurso, ¿no? Esta persona también es muy cercana a movimientos sociales. Él logró posicionarse gracias a su cercanía con personas de movimientos como Sal de las Redes, y no sé, me cuesta un tanto comprender su figura ahorita, porque parece que no es en lo absoluto independiente. Con Jorge Bloise también podemos incluir a varios más de la bancada de Vamos, pero bueno, la lista es larga e interminable. Yo creo que en la lista de los alcaldes también tendríamos que hablar de Irma Hernández. Hablo de Irma porque, bueno, soy del distrito de San Miguelito, y lamento decirles que San Miguelito no está más bonito. San Miguelito está lleno de basura. San Miguelito no solamente es Brisas del Golf, Cerro Viento, Villalucre, que son los lugares capas medias, sino que San Miguelito también es los Andes, Samaria, y bueno, sigue lleno de basura, no está más bonito. La 9 de enero. Sigue muy feo, solamente es cuestión de tomar el metro y estar ahí. Antes de que se me pase, en la lista de los diputados traidores también tenemos que mencionar al señor Neftalí Zamora, que este tipo también se llenó de pueblo en el 2023, pero aquí está de libertario traidor, apoyando todas las políticas ultraderechoides que presenta el gobierno de José Raúl Molino, y aplaudiendo sus grandes esfuerzos. Y tras eso anda de que en metro, ¿no? Para hacerse pasar por alguien más. Sí, es bien ridículo. Pueblo igual andar en metro, pero pueblo no puede ser no aprobar leyes que van contra el pueblo. ¿Qué te puedo decir? No hace sentido. Igual que una ex primera dama
que también anda de que, ay, yo cojo metro también, ¿no has visto esos videos? Oh, wow, sí, horrible. Me hubiese gustado no haberla visto. No. Hace un rato nos comentabas sobre tu alcalde favorito, Daniel. No sé qué quieres decirnos al respecto de él. Bueno, hablando de Mayer, yo no sé, ¿es Mayer o Mayer? O sea, tiene una N al final. ¿Qué importa? Yo no importa. Y no me interesa. El Bueno, blanquito sionista. el blanquito sionista de Mayer ha tenido una trayectoria en este gobierno que pues él se identifica, porque aunque tenga sus pullas generacionales con Molino, que yo creo por la ley zanahoria, por las distintas leyes, la cuestión de que Mayer piensa que economía es igual a que la gente beba a todas horas, que economía es igual Cripto. a fiesta, igual a cripto, él entiende que no hay que respetar fechas importantes para nuestra nación, como es el 9 de enero. Ajá. Pero claro, él no tiene ningún sentimiento nacional, él no tiene ningún sentimiento patriótico ni cívico, porque él se burla de la gente, él se burla diciendo que es el chacal. Entonces él aprovechó el 9 de enero para decir, bueno, que la gente siga bebiendo en lugar de respetar el luto Así que es. tenemos en este país. El luto histórico. El luto histórico. Por nuestros mártires. También hay que recordar que Mayer, con los trabajadores informales, en lugar de aportar una solución desde tu posición, porque sí, eres un trabajador del Estado, eres un político, tienes el deber de servirle a la gente y ayudar a esa solución, generar trabajo, no sé, distintas cosas. Él dice que es mejor desalojar a la gente que es bueno. Ujú. Parece Y que también a los bien cuidados, Que presos van, que dice. presos van. sí, la transformación o esta crecida económica de Panamá no incluye a los pobres, ni a los bien cuidados, ni a la gente que viva sin agua, ni a los trabajadores humildes, ni a los buhoneros, a nadie de eso incluye. Algo que me marcó mucho cuando marché con los buhoneros Ujú. es que dijeron, Mayer, nosotros queremos brillar también. No que solamente brillen algunos o solamente brillen algunas partes de la ciudad. Así es. Yo creo que en el tema de Mayer es importante que empecemos nosotros como panameños a hablar de un concepto que... Gracias, gracias, porque lo estamos viviendo en carne propia hace muchos años y los panameños lo desconocemos. La gentrificación es un proceso mediante el cual personas con poder económico sacan a personas humildes de los barrios donde han habitado toda su vida por algún interés en particular, porque normalmente son barrios céntricos o son barrios que tienen vista al mar. ¿Cuál es un ejemplo palpable de la gentrificación en Panamá? San Felipe. San Felipe dejó de ser San Felipe y dejar de tener a niños corriendo por las calles de las bóvedas todos los días, a cualquier hora del día, muchas veces sin suéter, sin chancletas, porque estaban visitando a sus amiguitos que vivían en los alrededores para pasar a ser casco antiguo. Un lugar lleno de restaurantes y discotecas, restaurantes donde la mayoría de nosotros, y mucho menos la gente de esos barrios, puede ir a comer. De hecho, si lo vemos desde un punto estrictamente de la producción, los espacios públicos, la urbe, la ciudad, también son mercancías. En efecto. De alguna forma, las personas que habitan esos espacios trabajan para producir esos espacios. Y los llenan de vida, los llenan de calor, hacen que los edificios no se caigan por sí solos, los mantienen. Y eso es parte de la explotación sistémica de este sistema, pues, nada, redundancia. Claro. De que desalojas a la gente después que la gente ya trabajó en esos espacios. De la misma forma de que si alguien tiene una toma de tierra porque hay un montón de hectáreas en este país que nadie usa y que la gente tiene un problema habitacional, y después lo desalojan, después que ya cortaron la grama, que después de que ya lo limpiaron, que después que ya sembraron, después que ya tienen una casita, cuando ya trabajaron en el espacio, ahí es cuando sacan a la gente. En efecto. Entonces es un aprovechamiento, no solamente es triste el nivel de indignación de estar sacando a la gente de sus comunidades, sino que estás aprovechando del trabajo que ya hicieron, además de que ya estás aprovechando del trabajo que ya hicieron en una empresa. A mí me llama mucho la atención incluso cómo la gentrificación va a niveles
más allá de lo doloroso, pues no solamente sacas a la gente, no solamente las dejas sin oportunidades de trabajo, no solamente las haces un borrado histórico de dónde nacieron sus abuelos, dónde nacieron sus ancestros, sino que tienes un barrio donde se sentaban varias vecinas en diversos puntos a vender saus o a vender arroz con pollo, y lo que tú haces es sacar a esta gente, dejas tal vez a uno o dos los que pudieron resistir, y abres una fonda gourmet y vendes estas mismas comidas en porciones reducidas a 3, 4, 5 veces el precio. Les robaste hasta las ideas culinarias. O sea, no tiene que ver. Es como el video de Bad Bunny, el de la canción de Bad Bunny. ¿Qué robaste? Ese. De que vas al restaurante. Ah, sí, claro, que tienes este restaurante que vende los pancitos y ahora no puedes pagar ni siquiera con efectivo, el señor ni siquiera se halla, la cajera la habla en inglés. Coming soon con casco antiguo, coming soon, miren cómo ya también me colonizaron a mí, qué triste. Tratando de reencauzar tal vez un poquito los puntos que queremos tratar el día de hoy, yo creo que... Pero por casco antiguo quiero decir, nada más una cosita chiquitita. Cuando anduve por allí caminando, que estaba preguntando sobre cómo se sentían con Mayer y esas cosas, yo no sé si ustedes estaban conmigo, no recuerdo. El día que fuimos a preguntar sobre el comentario de la invasión. Sí, exactamente. Ese día y también en un corto que vi también de personas sobre el 20 de diciembre comentaban que desde hace mucho tiempo, no solamente con Mayer, pero Mayer sigue haciendo de lo mismo, ¿no? Se superó. Exactamente, se superó. Hay personas que vienen, o sea, los empresarios, la gente que pone los hoteles, y dice de que no, que esta casa, o sea, una persona que murió hace como 40 años, o hace más de 40 años, les dejó escrito que eso les pertenecía a ellos. Por ejemplo, al dueño de un hotel o algo así, de algún empresario. O sea, mi mamá murió hace 40 años, y tú me estás diciendo a mí que mi mamá te dejó esta casa a ti. O sea, llegan así sí, descaradamente con los papeles, o sea, diciendo que esta casa ahora me pertenece a mí. Eso está pasando en Casco. Sí. O sea, están agarrando como o sea, ya ni siquiera muerto puedes tener como la seguridad de que tu casa se la vas a dejar a tus hijos, porque va a venir alguien que va a arreglar esos papeles y va a apropiarse de todos tus bienes. Una cosa que me pasó también, aprovechando que mencionaste eso, hace unas semanas estábamos en la mítica cantina Aurora y nos quedamos hablando con algunos de los residentes del área y nos comentaron cómo cada tanto pasan estos incendios misteriosos que se devoran toda una casa y que hacen que familias tengan que irse sin un mayor desalojo, pero a los 6 meses de que se da este incendio tenemos un edificio con hoteles o habitaciones para rentas impagables. Entonces, en verdad es muy triste los niveles de violencia detrás de todo esto. Como decía hace un rato, para tratar de repente de recuperar los temas que tenemos en lista y no extendernos demasiado, parte de las cosas históricas de este gobierno de José Raúl Mulino, alcaldías maravillosas y nuevos viejos en las asambleas, tenemos que hablar de Bocas del Toro. Como bien mencionabas tú hace un rato, el valeroso pueblo de Bocas del Toro que ha resistido de forma valiente. Por primera vez desde 1987 en este país se declaró un estado de urgencia, levantando todas las garantías constitucionales solamente en las provincias de Bocas del Toro. Me gustaría ustedes me den sus comentarios. Yo tengo algunos muy personales por haber vivido en Isla Colón un año. Tengo muchos sentimientos sobre el tema. No quisiera extenderme, así que quisiera que ustedes de repente empiecen para yo agregar al final. Yo creo que lo que más me impactó no solamente es que puedan entrar a tus casas, de que ahora pues puedan tener retenes por ahí, sino que directamente ahora en este mundo que todo está conectado por el internet, que de alguna forma la gente democratizó la información, porque ya no tiene que solamente depender de los medios, sino que puede subir cosas a redes sociales, pueden escribir, pueden mandar fotos. Les quitaste eso también. Sí. Las imágenes de fotógrafos independientes que tienen el valor de hacer el trabajo, de poner su vida en riesgo, porque ellos han declarado que los policías se ponen de una forma muy hostil, los Senafron se ponen de una forma muy hostil. Y yo quiero, entrando aquí, yo quiero saber por qué el Servicio de Protección de Fronteras está directamente tratando con civiles para reprimir civiles. No entiendo en qué eso afecta la protección de nuestras fronteras. Entonces, yo no sé, tú que estudias Derecho, no sé si me puedes decir que es una extralimitación de funciones, o eso directamente una institución está haciendo el trabajo de otra, porque eso me genera preocupación.
de que directamente ya estás poniendo a la parte más militarizada de las fuerzas de seguridad a reprimir personas. Estado policial. Dos cositas breves con eso que me dices. Hace un par de días mi papá me preguntaba que si eso se podía de levantar las telecomunicaciones, y yo le decía como que lo hicieron. O sea, no, yo no sé si se puede, o sea, lo hicieron, o sea, sí se puede. Y él me preguntaba como que, pero no, o sea, ¿se debe o no se debe? Hay un montón de cosas que no se deben. Dentro del estado de urgencia, si bien es cierto, se incluye eliminar el habeas corpus, pero un montón de organismos internacionales cuyos acuerdos nosotros estamos adscritos, indican que el habeas corpus no se puede levantar. Una de las cosas más básicas del derecho que te enseñan en las primeras semanas de clases es sobre la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es como en qué orden va la norma. La Constitución es nuestra primera nnorma y las leyes van por debajo de la Constitución. O sea que las leyes tienen que estar en el marco de la Constitución. Pero a la par de la Constitución están los acuerdos y tratados internacionales. Aquí no se respeta ninguno. No hablemos directamente de repente del tema de Bocas del Toro, las telecomunicaciones, el habeas corpus. Por ejemplo, nosotros somos firmantes en acuerdos internacionales que reconocen el matrimonio igualitario, y el matrimonio igualitario no se reconoce en este país. Entonces lo que yo le explicaba a mi papá a tener esa conversación es que en este país hace muchos años, si es que en algún momento lo ha existido, no existe el Estado de Derecho. El derecho es una cuestión intangible que no se materializa, que nunca es real, que solamente es válida para aquellos que ostentan el poder. Entonces eso es... Sí, de hecho, él dijo que él era un hombre de derecho, y yo pienso que es que tú no eres un hombre de derecho, tú eres un hombre de derechas. Sí. Y se equivocó de letra. Y es directamente, las leyes y las normas nunca llegan a los pobres, ni a los humildes. O sea, siempre son en beneficio de la oligarquía. Y yo me pongo a pensar, ¿qué escándalo sería si tú vas y les cortas el internet a las 10 familias más poderosas de este país? ¿Qué pasa si yo voy y le corto la luz a Mota? ¿Cuánto tiempo me van a tener preso? Perpetuamente. Sí, Por terrorista. efectivamente. Entonces, también me pongo a pensar en las imágenes tan tristes de todas las personas pegadas a la cerca de una escuela o del centro regional, porque es la única forma donde pueden conseguir internet para comunicarse con sus familiares. Y también, Molino habla de incentivar el turismo, de incentivar el emprendimiento, de incentivar, de reactivar esta economía que dejó bonito dormida, a palabras de él. Pero no se pone a pensar en los cientos de turistas que están ahí en Bocas del Toro, que también están y que bueno... ¿Y qué cómo? ¿Y qué cómo? Porque muchos no tienen efectivo. Y bueno, ¿y cómo me comunico con mi familia si estoy a miles de kilómetros de distancia? Y entonces, ahora yo no digo que la solución en este país sea traer más turistas. No. Pero hay que ponerse a pensar en lo que ya existe. Y lo que ya existe es que le jodiste no solamente la vida a muchos residentes de aquí, que es lo primordial, sino que le jodiste la vida a un montón de gente que sí pensaba nada más pasarla bien aquí, pues. Y por esa línea también, regresando a Maya, que también, que es una... Que todo se interconecta. Sí, o sea, toda esta gentrificación, al final, ¿para qué es? Para sacar a los panameños de sus hogares y traer más turismo y gentrificación, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, si tú estás diciendo que quieres más turismo y que estás haciendo reactivación de economía para traer más turismo y vaina, lo que haces es esto, ¿no? Dejar a los turistas como en una burbuja o en un domo en el que no pueden comunicarse, no pueden pagar, no saben qué hacer, en medio de una incertidumbre. Sí. De una incertidumbre y de no sé, los dejan atorados en medio de unas protestas horribles. Que bueno, también son sobre todo horribles para los panameños, pero también imagínate estar en un país sin contexto y nada más estar viviendo toda esa represión, estar viviendo los gases, estar viviendo todas esas cosas cuando realmente nada más viniste a Isla Colón a pasarla bien. Yo creo que este es el gobierno de las contradicciones. Sí. Molino ha repetido en su discurso, yo creo que ya estamos en ese punto de hablar del discurso de Molino. Antes de llegar ahí, disculpa, ¿querías agregar algo? Bueno, hablando también de Bocas del Toro, quería poner estas noticias que encontré del día que, bueno, lamentablemente se murió la primera persona en nuestras protestas. ¿Y qué pasa con estas noticias? Que nunca dicen quién la mató,
Dicen que a 100 metros encontraron un cuerpo herido por la espalda. ¿Y qué pasa? Que aquí no hay ningún delincuente, aquí no hablan de ningún arresto, aquí no hablan de ningún seguimiento, no hablan de allanamientos, no hablan de nada de eso, simplemente decoran la noticia como de una manera muy... Ni siquiera está en la primera plana. Ni siquiera está en la Más primera grande está plana. la chica con poca ropa. Aquí son las noticias de Panamá. Entonces, es lamentable que en Bocas del Toro ya hayamos tenido nuestro primer mártir y que ni siquiera se le dedique una primera plana, ni siquiera se hable claramente de cómo murió ni quién lo mató, y que todos alrededor de este gobierno tratan de ocultar por medio de eso, de quitarle el internet al pueblo de Bocas del Toro, para que nadie se entere de la realidad de lo que está pasando. ¿Quién sabe si nada más se murió uno? Así es. Antes de llegar al punto del discurso, ya para llegar a nuestro último punto y poder ir cerrando, yo quiero decir algunas cosas sobre Bocas del Toro. Tuve la oportunidad de vivir en Isla Colón un año. Mi Bocas es mi casa. Yo llegué como un turista más, con todos los privilegios de ser un citadino, a un pueblo donde la gente no tiene oportunidades laborales porque la educación es paupérrima. Isla Colón es el lugar turístico número 1 de este país y Bocas del Toro es la provincia más pobre del país. No hablemos de contradicciones, ¿no? En un país donde hablamos de que el turismo y tal, sí, eso nos ha traído el turismo, una desigualdad rampante. En Bocas del Toro la educación es mala, la calidad de la comida también lo es y no hay agua potable. Se va la luz cada tanto. Aún así esta gente vive con lo que tiene, de lo que siembran, de la playa, de surfear, los que viven en la isla, de andar en bici reídos y tranquilos. Viven de trabajar en la bananera, exponiendo su cuerpo a un montón de químicos. Y me da tristeza cómo estamos ante un gobierno racista que dice que 8 de cada 10 de las personas que han sido detenidas no cotizan. Pero como decíamos hace un rato, ¿por qué no cotizan? En Bocas del Toro, si quieres estudiar algo en la universidad, solamente puedes estudiar inglés o enfermería. Si tú quieres ser chef, que todo el mundo en Bocas del Toro cocina, no puedes. Tienes que irte de tu provincia. Si quieres ser doctor, tienes que conformarte con ser enfermero. Si quieres ser psicólogo, no lo pienses. Si quieres ser administrador de hotel o de restaurantes, que hay un montón que ninguno le pertenece, en su mayoría no le pertenecen a panameños, tampoco puedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un montón de lancheros, a un montón de personas que recolectan cosas, que se dedican a la agricultura, y tú sales diciendo que estas personas no cotizan. Y el hecho de que no coticen no significa que ellos pueden luchar por un mejor futuro para sus hijos, para que sus hijos sí coticen. Racista eso. Y me duele porque además de ser racista en el discurso, son racistas en la represión. Yo no estoy diciendo que ahora tienen que venir acá y reprimirnos de la misma forma violenta en la que lo han hecho con nuestros hermanos bocatoreños. Pero incluso contamos con información de violaciones. No estamos hablando de violaciones a los derechos humanos solamente. Estamos hablando de que a un chico le explotaron una bomba en sus cavidades genitales. Esto es una violación. Aquí tenemos a un montón de enfermos trabajando para la fuerza pública que agarran a personas y las violan solamente para sentirse con poder. ¿De qué estamos hablando? Pero ayer Mulino salió diciendo que él era un conciliador, que él tenía personas en su equipo de trabajo de distintas ideologías. Lo que tiene es un montón de psicópatas igual que él. Entonces, con ese pensamiento yo quisiera que pudiésemos pasar al discurso de Mulino. Antes del discurso de Mulino, voy a decir brevemente unos números. Y antes de que el líder... Los números Los números... de la lotería. ¿Me entiendes? ¿Qué era ayer? Cabrón 03. No, 01. Quisiera enviarle un abrazo al aguerrido pueblo de Bocas del Toro. Quisiera mostrarle desde aquí, desde nuestra trinchera, que estamos con ellos, que cada vez que se pueda saldremos con la bandera de Bocas del Toro y lo vamos a defender. También otra cosa que decía el presidente era que hace 20 años la ley esta, que nadie luchó hace 20 años por la ley 462 o en su momento. Yo tengo 22 años.
yo no iba a poder luchar por esa ley. Hay gente que sí luchó. Exacto. Fundax luchó por nosotros. Y Los maestros lucharon por nosotros. Y Bocas del Toro también lleva luchando por eso hace años. Entonces, un abrazo a nuestro pueblo resistente y muchas gracias a cada pueblo con ojos subversivos que sale a las calles a luchar por una verdad y por un derecho digno como es la jubilación o por cualquier derecho digno como es la tierra. Ahora que estamos en un momento bonito de solidaridad, yo quería solidarizarme con el pueblo, la comunidad colectiva ancestral de Arimae. Nosotros los visitamos el domingo pasado. Intercambiamos con ellos nos enseñaron muchas cosas de su cosmovisión hacia la naturaleza, de cómo ellos cuidan pues el mundo, cómo cuidan la patria, luchando por el futuro no solamente de sus hijos, sino el futuro de todos los hijos de Panamá. Y ellos contaron 3.500 bombas lacrimógenas y 4.200 cartuchos de escopeta calibre 12. Wow. Esos son los que ellos pudieron contabilizar. Incluso cuando yo iba caminando por la comunidad, había muchos más tirados que no habían podido recoger. Incluso la policía y los fronterizos habían recogido más para que no tuvieran más evidencia en una denuncia, como lo estamos haciendo ahorita. Y reportan no solamente adultos mayores heridos, sino que jóvenes y también niños heridos. Wow. También nosotros intentamos ayudarlos, apoyarlos con asistencia psicológica de compañeros solidarios que son psicólogos, y pues toda la comunidad, todos los niños, que debería ser el futuro, que lo deberíamos cuidar, dicen que tienen daños psicológicos y que tienen un diagnóstico bastante triste, severo, wow, porque ellos se levantaron y se levantaron con el sonido de las bombas cuando no podían respirar. Esto es un momento bastante difícil para nuestro país, y los que lo provocan tienen nombre y apellido, están en la asamblea, tienen un circuito, tienen casas, y tenemos que ser los responsables. Y cuando pasen estos 4 años que faltan, no nos olvidemos que ellos nos jodieron, la salud mental de los niños, ellos violentaron a personas mayores de edad, ellos violaron a personas, torturaron personas, y eso no lo podemos olvidar. Ataques lacrimógenos, de bombas lacrimógenas con helicópteros. Efectivamente. Lo único que me quedó de esa visita es que hay comunidades que van a defender a este pueblo sin importar qué, y eso me llena de motivación para seguir en esta lucha. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Nunca más se puede repetir esto. Está el ser gobierno de las contradicciones. Molino había dicho muchas cosas. La mayoría, no, todas basura. Y él habló mucho del gasto público. Él habló mucho de cómo el Estado está muy abultado. Pero la contradicción es la siguiente. ¿Cómo tú puedes reducir en demandas sociales? ¿Cómo tú puedes reducir en subsidios para la población? ¿Cómo tú puedes reducir en cuestiones vitales como el congelamiento de fondos para la Universidad de Panamá? Así es. Y estás aumentando miles de dólares a los magistrados. Esa es la contradicción. El gasto público es dañino cuando sirve a los intereses de la gran mayoría, de la mayoría trabajadora, pero el gasto público no es abultado, no es grande cuando sirve a los bolsillos de ellos. Los magistrados ganaban $10,000 al mes. El aumento que se les hizo es de $4,000, un aumento del 66%, $14,000. Y vuelvo a retomar mi rabia con Juan Carlos Navarro. Él dice que no es político. Tú vives de la política, vives de los impuestos, de la recaudación de la gente que se levanta a trabajar todos los días. Y eso no lo estás considerando. Tampoco estás considerando todo lo que dijiste de activismo y ambientalismo cuando promocionabas los carros eléctricos, porque era tu negocio. Pero ahora sí pueden, ahora no es ecologismo y defender Arimae o defender Río Indio o defender Bocas del Toro. Defender la vida humana. Defender la vida humana, la vida de la naturaleza. Entonces, este es un gobierno no solamente de totalitario, sino es un gobierno de hipócritas. Gobiernos que se contradicen constantemente en su discurso. Además de reducir el gasto público, que ya hace un rato estábamos hablando de todas las cositas que se están minimizando, me parece bien interesante cómo
te estás gastando el dinero en más policías, más carros para policía. Yo no veo ningún carro de policía viejo. Todos los carros de policía fueron cambiados a Hilux. Lucecitas nuevas, stickers nuevos, logos nuevos. Eso sí, a los policías los veo con sus mismos zapatos viejos, cochinos y rotos de hace 3, 4 años. Qué triste. Yo creo que deberían hacer algo. Vayan a protestar con sus jefes. Pero lo que sí están gastando dinero es en bombas lacrimógenas, en perdigones, en escopetas, en armamento, en ¿cómo se llama? En escudos, en armaduras. ¡Wow! Para eso sí hay chen, los felicito mucho. 1.200 nuevos agentes. 250 carros nuevos de policía. Gracias, Molino, en lo que necesitaba el pueblo. Sí, lo del gasto público, hace un rato hacíamos la comparación con Javier Milei, ¿no? La motosierra. Nos comentabas tú una preocupación de algo que estaban cerrando. Ajá, ya no va a haber Ministerio de la Mujer. Ahora el Ministerio de la Mujer se convierte en Secretaría de la Mujer. Muchas gracias por darnos tanto apoyo a las mujeres. Gracias por esta ley también que nos resta mucho dinero y que nos quiere volver a poner a trabajar más de por vida. Muchas gracias. Se nota que tienes hijas, se nota que las quieres mucho. Muchas gracias. ¿Cómo es que se llama esa yal? ¿Cuál yal? No, no. La primera dama. Muchas gracias. Se nota el feminismo blanco. En un país donde cada vez matan más mujeres, no hay Ministerio de la Mujer, no nos interesan políticas con las mujeres, tenemos una ley de seguridad social que no le importa que las mujeres paran, críen y saquen adelante a este país porque de paso también trabajan, son las que más estudian, son las que más trabajan, pero no nos importa con ellas, los locos somos nosotros. Las mujeres trabajamos. Tenemos que llegar a la casa a cocinar. Las que cuidan a sus hijos, cuidar a sus hijos. Las que cuidan a sus papás, cuidar a sus papás. Y tras eso trabajamos el mismo tiempo que los hombres y nuestra jubilación nos restan, a pesar de tener los mismos años que los hombres, nos resta mucho más dinero. Entonces, no es necesario un Ministerio de la Mujer, como si las mujeres no fuéramos violentadas, como si no hubiera feminicidio. ¿Cuántas niñas se han perdido? Una bebé se perdió a los 2 meses al principio del año. Una bebé. Ahí por los metrobuses ves a cada rato, no a la trata de personas. ¿En qué país estamos? ¿En qué momento estamos? Pero bueno, la motosierra de Milei y Molino. M&M de mierda. El caso de Berlín también está, una niña sumamente pequeña a la que desaparecieron, violentaron, mataron, no sé ni siquiera dónde la echaron, pero bueno, Ministerio de la Mujer, no necesitamos eso, lo que necesitamos es más policías que le exploten bombas en las cavidades anales a los manifestantes. Y que vivan las mujeres, exactamente. Sí. Genial. No sé si tienen algo más que rescatar del discurso de Molino, en verdad, para mí fue sumamente difícil escuchar los 58 minutos, es difícil este hombre, para que vayamos dando nuestros comentarios. Creo que podemos tener como unos minutos de nosotros del último desahogo. Dale, pues, pero yo quiero dar la introducción al desahogo. Dale. Reuniones cromadoras con la Embajada de Estados Unidos, donde se arrodilló ante el secretario de Estado Marco Rubio. Y luego se arrodilló ante el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Al pan, al vino, a los vendepatrias, traidores, y a los patriotas, como Arimae, Bocas del Toro, los estudiantes, los maestros, y todo aquel que lucha por los derechos y la dignidad del pueblo obrero. Y a los sindicatos de los trabajadores también, respeto. Yo quiero decir que más que un discurso de un resumen ejecutivo del primer año de gobierno, pareció que fue una tiradera hacia los movimientos sociales, a los movimientos populares. Le dedicó creo que 5 minutos para hablar mal del Sundra y como 15 minutos para hablar mal de los maestros, al final admitiendo que los necesita, porque los maestros son importantes en la sociedad. Ojalá en algún momento se les dé esa importancia a los maestros y se les agradezca por todo lo que hacen por nosotros. Porque un educador, ¿cómo? No, educador luchando también está educado. Efectivamente. Yo quiero también recalcar que él dice que las leyes se construyen con diálogo, pero se sostienen con responsabilidad. Él es un demócrata y lo está demostrando. En ningún momento
se construyó con diálogo ninguna ley. En ningún momento, ninguna de estas acciones es con diálogo. Es con pura mano dura, fascista, como la que él está inspirado, o libertaria como la que él está inspirado en su vecino Argentina, de Milei. Nuestra muñeca que pasea. Efectivamente. Uy, ¿cómo viaja el Y señor? la responsabilidad, capaz está confundiendo la R de responsabilidad con la R de represión. Porque estas leyes solamente se están sosteniendo a través de mucha represión. Y democracia con dictadura. Y lo llevamos denunciando hace bastante. Llevamos bastante diciendo que esto era muy dictatorial, que iba a haber mucha represión, y bueno, la historia nos ha dado la razón. Lamentablemente. Él dice que esto es en favor de la estabilidad macroeconómica del país. Uno, Mulino, pues te aventaste un poco con los conceptos, con los términos, con las categorías. Hay que revisarlos un poco. Y dos, si vamos a hablar de variables macroeconómicas, también tenemos que ponernos a pensar en el desempleo y en todas las categorías donde podemos enmarcar la marginalidad y la desigualdad que vivimos en los panameños, la miseria que vivimos los panameños. ¿Dónde podemos enmarcar esto? Pero claro, la economía es cuando los empresarios ganan mucho más y los pobres son cada vez más pobres. Esta es la economía de Milei, la economía de Mulino, la economía de Trump, la economía pues, de estos hombres de derecha, no de derechos. Mi último comentario es... No quiero decir que es pesimista, pero no es tampoco muy alentador. Hace unos meses vi una serie muy buena sobre un momento difícil que vivió el pueblo chileno durante la dictadura de Pinochet. Y ahorita la estoy reviendo. Todos los episodios, es bastante corta, pero todos los episodios, dependiendo del contexto de lo que está pasando, muestran discursos de Augusto Pinochet. Y lamento decirles que los paralelismos entre los discursos de José Raúl Mulino y los discursos de Pinochet son demasiados. Tenemos a un intento de Pinocho sentado en el Palacio de las Garzas. La parte optimista de todo esto es que evidentemente si tú le respondes a un pueblo que supuestamente no está educado, si tú le respondes a un pueblo que supuestamente es manipulador y que no tiene ninguna opción de proyecto político, si tú le respondes a este pueblo con plomo, con gases, con bombas, con balas, con golpes, con cárcel, cortándoles el cabello y violándolos, es porque tienes miedo. Y nosotros podremos temer algunas cosas, pero no tenemos miedo a ser libres, mucho menos a luchar por la liberación que nos merecemos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y bueno, para terminar, en este año tenemos las luchas de Río Indio, la mina, la ley del seguro, amenazas contra nuestra soberanía del memorándum y el río La Villa. Además de eso, Pete Hegseth trajo cruceros de misiles a Panamá. Se va a reabrir la escuela de las Américas yendo por esa línea de Pinochet. Entonces, compañeros, estos 4 años o lo que sigue va a ser una lucha difícil y dura. Y tenemos que ubicarnos en nuestro momento histórico. Pero como dice una de nuestras consignas, si luchamos como hermanos, Esta lucha la ganamos. Si luchamos como hermanos, Esta lucha la ganamos. pase lo que pase. Y dure lo que dure. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Venceremos.